Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Les pido el favor que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3:10, por favor. Allí vamos a tener nuestro primer versículo de la palabra del Señor. Quizá te suene conocido porque lo vimos hace 8 días. Apocalipsis 3:10. Acompáñenme a leer la palabra del Señor y a orar para que Dios hable a nuestro corazón. Apocalipsis 3:10. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos pues. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vamos a orar todos y cada uno de nosotros. Allí en casa, cierra tus ojos a orar. Aquí adentro en el templo. Padre, gracias. Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Gracias porque hoy a través de tu palabra vamos a ser liberados, Señor. Vamos a encontrar, Señor mío, los recursos espirituales para liberar nuestro corazón y nuestra mente de toda atadura en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te alabo porque esta palabra caiga en tierra fértil. Que nuestro corazón sea esa tierra fértil que dé fruto abundante, Señor, cuando reciba la semilla de tu palabra en Cristo Jesús. Gracias por la vida de cada preciosa persona, Señor, que mantiene esa conexión espiritual contigo y en unidad con la iglesia en Cristo Jesús. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias. Amén, amén y amén. Este versículo que estamos viendo, que lo tocamos en ese pasaje que estudiamos hace 8 días, nos muestra la constancia como un mandato de Dios. Y evidentemente puede ser un mandato de Dios para la iglesia de Filadelfia, porque esto está escrito en el contexto de la iglesia de Filadelfia. Y le dice el Señor a la iglesia: ya que has guardado mi mandato de ser constante. Puede que sea en ese contexto que esté, y a la iglesia de Filadelfia le haya dicho el Señor: quiero que seas constante. Pero se puede decir que también Dios espera que nosotros como creyentes seamos constantes. Que nosotros como creyentes seamos constantes. Como lo dije hace 8 días, la constancia es uno de los aspectos espirituales más difíciles de mantener. Espiritualmente hablando, la constancia es uno de los aspectos más complejos. Hay muchas razones por las cuales nosotros podríamos ser inconstantes. Empezando por nosotros mismos. Pero también tenemos un enemigo, un adversario que no quiere que nosotros seamos constantes en las cosas espirituales. La constancia es uno de los asuntos más difíciles de mantener en la vida de fe. Pero la Biblia dice que cuando nosotros somos constantes, Dios nos guarda de las dificultades. Mira lo que dice la palabra del Señor allí. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Que cuando nosotros somos constantes, Dios nos guarda de las dificultades. Sí, porque Él de una u otra manera nos cubre en esa constancia que nosotros mantenemos de nuestra fe, en esa constancia espiritual. Cuando nosotros somos inconstantes, vienen las dificultades o se presentan las dificultades y, como dicen por ahí, nos cogen mal parados. Pero si nosotros estamos siendo firmes en las cosas del Señor, aún las cosas difíciles las podemos resolver de su mano. Ahora, para llevar la visión a la acción se necesita constancia. Si yo quiero llevar una visión a la acción, necesito constancia, independientemente de las dificultades que se me puedan presentar. Iniciamos el año con toda la fuerza y la disposición para alcanzar la visión, para llevarla a cabo. Y no nos podemos detener. No nos podemos detener. Iniciamos el año con un propósito de Dios de llevar la visión en acción. Hemos dicho que todos los días prenderemos el fuego del Espíritu Santo. Todos los días vamos a encender el fuego del Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso? En mi relación con Dios.
Cuando tenemos esa relación con el Señor viva, avivada, todos los días lo encendemos. Y ese fuego en nuestro corazón marca una pauta. Hemos dicho que todos los días vamos a aprender de la palabra de Dios. Por eso nuestro devocional cotidiano es fundamental. Por eso ir a la palabra del Señor todos los días, buscarlo en la Biblia, el Dios de la Biblia. Lo buscamos en su palabra, Él habla a nuestro corazón, nos enseña a través de la palabra. Pero hemos dicho que tenemos que comprender lo que Dios quiere para nosotros. Señor, ¿qué quieres de mí? Cuando leo la palabra tengo que preguntarle 3 cosas a la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué aplicación tiene para mí? ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué aplicación tiene para mí? Hemos dicho que todos los días nos tenemos que desprender de aquellas cosas que no deben ir con nosotros en nuestro andar. Desprendernos del temor, desprendernos de la incredulidad diariamente, desprendernos de la avaricia. Este es un año para ser generosos, y en la medida que seamos generosos el Señor nos va a bendecir a todos. Hay que emprender la marcha cotidianamente. Creo que hemos hablado claramente sobre todos estos asuntos. Emprender la marcha todos los días de la mano del Señor. Reprender las obras de tinieblas. Se necesita constancia para llevar a la práctica la visión. Y cuando yo estoy constantemente metido con el Señor, encendiendo el fuego del Espíritu, aprendiendo, comprendiendo en mi corazón, resolviendo lo que tengo que resolver, muchas veces el enemigo se atraviesa para ponernos trabas. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos asustamos y corremos llenos de miedo, o lo reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo y lo echamos fuera y seguimos avanzando? Y de esa manera el Señor nos va a sorprender a cada uno de nosotros. La pregunta es entonces, ¿qué tan constantes estamos siendo en nuestra vida de fe? ¿Qué tan constantes somos nosotros en nuestra vida de fe? ¿Será que nuestra fe es una fe constante? ¿Será que nosotros somos constantes en los asuntos espirituales, o más bien de altos y de bajos? Vamos a ver 1 Tesalonicenses, por favor, versículos 1 al 3. Mira lo que dice la palabra del Señor allí en 1 Tesalonicenses 1 al 3. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre, a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. A los tesalonicenses, el apóstol Pablo y sus compañeros de trabajo, de ministerio, les escriben para decirles que los recuerdan todo el tiempo, que todo el tiempo los están recordando, y se los recordamos constantemente delante de nuestro Dios. Significa una oración de intercesión. Recordar a alguien delante de Dios es: Señor, recuerdo esa iglesia, oro por ellos para que tú bendigas. Y dice, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por la fe. Lo primero por lo que el apóstol Pablo y sus compañeros de trabajo espiritual recuerdan a la iglesia de Tesalónica es por la obra que ellos realizan por la fe. Dice, el trabajo motivado por su amor. Lo que hacían allí no solamente era tener fe, sino ir a la acción, motivados por el amor, el trabajo. Y número 3, la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La constancia, espiritualmente hablando, es uno de los asuntos más complejos que hay. Y la única manera de sostener la constancia es tener esperanza en el Señor. La constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando yo analizaba este texto, decía, esto parece redundante, ¿no? La constancia sostenida parece que fuera una expresión redundante. Porque ¿qué es constancia? Miremos una definición de constancia. Constancia es voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. La constancia es la voluntad inquebrantable, es decir, yo me voy a mantener haciéndolo. Inquebrantable y continuada, voy a continuar haciéndolo en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Y constancia también es firmeza y perseverancia en las resoluciones, en los propósitos o en las acciones que nosotros tomamos.
Constancia es firmeza, constancia es perseverancia. Constancia es que los propósitos que yo me hago, yo los voy a mantener con esa firmeza, con esa perseverancia. El llamado es a sostener una voluntad inquebrantable en nuestra vida de fe. El llamado de Dios para nosotros es a sostenernos, a mantener esa voluntad inquebrantable en nuestras creencias. Que seamos constantes en lo que nosotros creemos, en nuestra vida espiritual. Si el Señor nos ha dicho, este año hay un propósito, visión en acción, y ustedes deben conjugar estos verbos, yo tengo que ser constante en eso. Yo no sé si a alguno ya se le olvidó la conjugación de los verbos. Ay, pastor, usted me recuerda los verbos, me hace el favor. Esa es la constancia que muchas veces nosotros tenemos. No, yo sé que yo tengo una visión. Yo sé que el Señor, a mí me encanta cuando oro con Claudita, porque nosotros le decimos, Señor, tú dijiste que este año nos ibas a sorprender. Señor, yo te pido que nos sorprendas, porque estamos siendo constantes en la visión. Ahora, Dios sí nos va a sorprender, pero ¿cuál es la parte nuestra? Tenemos que ser constantes en hacer lo que nosotros tenemos que hacer. El llamado, iglesia, es a sostener esa voluntad inquebrantable de lo que nosotros creemos espiritualmente, de nuestros principios, de nuestros valores, independientemente de las circunstancias. Nosotros no podemos tener fe o ser creyentes de circunstancias. Ay, si las cosas están bien, entonces yo tengo mi constancia sostenida. Y si están mal, el pasado miércoles, cuando enseñamos la llave de la alabanza, decíamos que cuando hay dificultades es cuando las personas que creen en Dios se alejan de la oración, se alejan de la alabanza, se alejan de la iglesia. Oiga, imagínese usted la constancia sostenida de aquel que tiene dificultades y se aleja del Señor. Pero ¿qué constancia sostenida puede ser esa? Pablo dice, muchachos, allí en Tesalónica, los recordamos porque ustedes tienen una constancia sostenida en la esperanza del Señor. Porque ustedes saben que Dios es grande y que el Señor se glorifica. Entonces miremos que la esperanza produce constancia. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, por favor, versículos 24 y 25. La esperanza produce constancia. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Dios nos ha hecho promesas a todos nosotros. La promesa más grande de su Hijo es la de la salvación, la vida eterna, de haber realizado en nuestra vida todas sus promesas y sus bendiciones. Y nosotros fuimos salvados por esa esperanza, porque nosotros tenemos la confianza en la palabra de Dios y la esperanza de que todo lo que el Señor ha dicho en su palabra se cumple. Esa es la esperanza de nuestro corazón. La esperanza que se ve ya no es esperanza. Cuando uno ya recibe lo que iba a recibir, ya para qué esperanza. Pero es que nosotros estamos recibiendo todo el tiempo las bendiciones de Dios. Por eso mantenemos nuestra esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? ¿Quién espera lo que ya tiene? Si yo ya tengo algo, ¿para qué lo espero? Pero como nosotros todavía estamos recibiendo promesas de Dios y vamos a recibir la eternidad como una de sus promesas, entonces nosotros mantenemos la esperanza. Yo mantengo la esperanza de que el Señor se sigue glorificando paso a paso y día a día en mi vida. Yo mantengo la esperanza que aunque hay cosas que no se han resuelto en mi vida, Dios lo va a hacer. Esa es una esperanza que cada uno de nosotros tiene que mantener. Ay, Señor, ¿cómo me gustaría que resolvieras esta situación? Pues mantén la esperanza, porque si mantienes la esperanza vas a estar atento y esperando. Dios se va a glorificar en cualquier momento. Pero cuando decae nuestra esperanza, versículo 25, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Nosotros estamos esperando cosas que todavía no tenemos. Y esa espera es la que a nosotros nos mantiene constantes. Yo sigo adelante. Hay muchas cosas que no he recibido, que son promesas de Dios que sé que son ciertas. Y yo no voy a claudicar.
Yo voy a seguir adelante porque esa esperanza me mantiene mi constancia sostenida. Yo sigo adelante de la mano del Señor, espiritualmente firme. Espiritualmente tengo que, confiando en que Dios cumple su palabra, cumple sus promesas, y esperando lo que yo sé que voy a recibir porque Dios me lo ha prometido, yo mantengo mi constancia. Oh Señor, yo no voy a dejar de orar. Yo no voy a dejar de prender el fuego de tu espíritu, no voy a dejar de aprender, porque todavía tengo mucho que aprender. Yo no puedo dejar de desprenderme de aquellas cosas que me tengo que desprender. Y yo tengo que mantener mi constancia en la visión que Dios nos dio, obviamente para este año, pero tengo que hacerlo así todo el tiempo. Porque si no, dice la palabra, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. La constancia es uno de los temas espiritualmente hablando más difíciles. Más difíciles. ¿O no te has levantado algunos días con ganas de cualquier cosa menos de orar? O con ganas de leer la palabra, o sin ganas de leer la palabra, o sin ganas de ir a la iglesia. Pero cuando nosotros sabemos que el Señor tiene para nosotros promesas y hemos visto la obra del Señor en nuestra vida, yo digo, yo voy a seguir siendo constante. Yo voy a seguir siendo constante. Mi proceso con Dios es de constancia. Por algo dice la palabra que la constancia debe ser añadida a nuestra fe. Veámoslo en 2 de Pedro 1, versículos 5 y 6. La constancia debe ser añadida a nuestra fe. Mira lo que dice la palabra. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios. El apóstol Pedro nos llama, nos anima, nos invita a esforzarnos por añadir a nuestra fe unas virtudes fundamentales. Estas virtudes son claves para el creyente. Yo tengo que añadir a esa fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio y al dominio propio constancia. La constancia debe ser añadida a nuestra fe. Y esto es algo fundamental para cada uno de nosotros. Si nosotros decimos que tenemos fe, si nosotros decimos que creemos, pues debemos ser constantes. Porque ¿qué tanta fe puede tener una persona que no sea constante? ¿Qué tanta esperanza, qué tanta fe puede tener una persona que no sea constante en lo que cree? A nuestra fe debemos añadirle constancia. Porque es que la constancia es una gran virtud. Vamos a mirarlo en 1 Timoteo 6:11. Dentro de las virtudes cristianas, la constancia es fundamental. 1 Timoteo 6:11, mira lo que dice la palabra del Señor. Tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Óyeme, la constancia por todo lado, como una de las virtudes claves para el creyente. Dice aquí el apóstol a Timoteo, a su discípulo, que él, en vez de las cosas negativas, sume lo positivo a su vida. Hombre de Dios, le dice, huye de todo eso y esmérate. Mira, nosotros debemos esmerarnos por seguir ¿qué? Lo correcto, hacerlo bien, la justicia, lo correcto de acuerdo a lo que Dios dice que es correcto. La piedad, la fe, el amor y la constancia. Bueno, además de la humildad. La constancia está dentro de las virtudes excelsas del cristianismo. Es una virtud hermosa, pero es un tema muy complejo. Cuando yo
predico un tema como estos, y todos los temas, ustedes saben, lo primero que hago es revisar mi corazón. Y yo tengo que preguntarme cuando estoy predicando si verdaderamente yo soy una persona constante o soy una persona inconstante. Y entonces me hacía ese cuestionamiento. Yo soy una persona constante. Y cuando yo miro hacia adentro y reviso mi corazón, encuentro que en muchos aspectos yo he sido constante, pero que en otros no lo he sido tanto. Porque esa es la gran verdad. Cuando yo puedo mirar hacia adentro y digo, bueno, Señor, yo en esto he sido constante, en esto he sido constante, pero hay cosas en las que no he sido constante. Y si no he sido constante, ¿qué tengo que hacer? Cambiar. Pedirle al Señor, Señor, dame la constancia para poder llevar adelante mi vida de fe. Porque la constancia es una gran virtud cristiana. A lo largo de todos los años que llevo en la fe cristiana, que son ya 25, a lo largo de estar sirviendo y ministrando en la iglesia, en todas las áreas que he ministrado y al lado de tantas personas, yo he podido ver el ejemplo de constancia en muchos, pero también el ejemplo de inconstancia. Yo estaba al lado de personas que uno se queda aterrado. La constancia de las personas en la fe cristiana es una cosa que uno dice, guau, Señor, qué gente tan constante. Independientemente de las dificultades, independientemente de las pruebas, independientemente de las circunstancias. Pero también he estado al lado de personas que uno dice, ¿y la constancia? ¿Dónde quedó esa virtud cristiana? ¿Dónde quedó esa virtud de seguir adelante a pesar de las dificultades? La fe debe ir acompañada de la constancia. Porque si nosotros no acompañamos nuestra fe de la constancia, aquello que estamos esperando no va a llegar. Lo que me mantiene a mí, lo que me permite a mí tener una constancia sostenida, es el hecho de saber que esa esperanza que hay en mi corazón se va a cumplir. Y entonces yo mantengo esa constancia sostenida. Me gustaría que miráramos la constancia en el ministerio cristiano. La constancia en el ministerio cristiano. En 2 Corintios capítulo 6, por favor, versículos 3 al 10. Miren lo que es el ministerio cristiano. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo. 2 Corintios 6, 3 al 10. Por nuestra parte a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Ministerio cristiano es una cosa hermosa. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. Atentos. En sufrimientos, en privaciones y angustias, en azotes, en cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Si a mí me dijeran que ese es el ministerio cristiano, yo digo, uy, déjeme, yo lo pienso. Pero ese era el ministerio cristiano en la vida del apóstol Pablo. Lo que sucedía allí en aquella época era eso. Pablo está diciendo con sus compañeros de ministerio que en todo y con mucha paciencia tratan de acreditarse como servidores de Dios. En sufrimientos, ¿cuántas dificultades tenemos que pasar? Muchas veces pasamos por dificultades. La verdad es que el Señor nos ayuda y nos libra de la mayoría de dificultades. Pero ¿cuántas veces tenemos que pasar por dificultades? Y la pregunta es, cuando viene una dificultad a mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a echar para atrás? Se me presenta una dificultad y entonces yo renuncio. Yo renuncio porque al frente tengo una situación por resolver, porque en mi vida se me está presentando una situación difícil. Pablo dice, a pesar de las dificultades, nosotros seguimos para adelante. Privaciones. A muchas cosas hay que decirles que no. De muchas cosas tenemos que privarnos.
Oiga, no hay como levantarse un domingo a las 9:30 de la mañana. Qué rico que me traigan el desayunito a la cama. Y los siervos el día que más madrugamos es el domingo. A mí me salen muchas invitaciones para los días sábados. Ustedes no se imaginan cuánto. Pastor, que lo invito a comer a mi casa el sábado. Yo los sábados no salgo de mi casa, no puedo salir. ¿Y cómo hago para salir el sábado si tengo un compromiso el domingo con un sermón y con una iglesia? Yo me tengo que privar de eso, no puedo hacerlo. Entonces digo, no, es que esas privaciones, entonces no, yo dejo de ser constante. No, yo sigo adelante. Oiga, angustias. A veces se le presentan a uno situaciones que uno dice, Señor, yo tengo que seguir adelante, independientemente de que se me estén presentando situaciones. Pablo dice en azotes, cárceles, tumultos. Mírenle por lo que pasaban los apóstoles del Señor. Esto es literal. Azotes era que fueron azotados. Iban a predicar el evangelio y a las autoridades religiosas o las autoridades civiles que no les gustaba o porque estaban despertando mucha inquietud en la gente, los llevaban y los azotaban. Entonces tú te ibas, salías de un municipio azotado y te ibas para otro municipio y Señor, aquí voy con tu palabra, ¿será que allá también me van a azotar? Qué cosa tan impresionante. Pero esta gente sigue adelante, ¿no? Cárceles. Ustedes saben lo que hacía el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel, ¿no? ¿Se acuerdan? Alabar al Señor. Con Silas en Filipo, ¿qué hicieron? Alabar al Señor. Tumultos, trabajos pesados, desvelos y hambre. Versículo 6. Servimos con pureza, conocimiento, ¿qué más? Constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. Está hablando un hombre espiritual, que es el apóstol Pablo. Está hablando un hombre espiritual que sabe que en la vida y sobre todo en la vida cristiana y en el ministerio cristiano se presentan dificultades. Pero está diciendo, vea, no nos acreditamos como nada distinto sino como servidores de Dios. Y aún en medio de las dificultades, nosotros seguimos adelante. Servimos con pureza, con conocimiento, con constancia. Hay que decir, porque esa es la gran verdad, que hay una gran diferencia entre el ministerio que ejerció el apóstol Pablo y el ministerio que ejerce una persona como yo hoy en día. Pero si nosotros nos devolvemos a hace unos 50 años en Colombia, muchas personas que ministraron la palabra del Señor tuvieron que pasar por cosas como las que pasó el apóstol Pablo. Persecuciones, salir de los pueblos, eran humillados, eran perseguidos. Hoy predicamos el evangelio con una libertad asombrosa. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cuántos tuvieron que ministrar a Dios en verdaderas dificultades? Y son un ejemplo para nosotros de constancia. Como dicen por ahí, me les quito el sombrero. Me les quito el sombrero de personas que pasaron por dificultades muy complicadas y a pesar de eso nunca se echaron para atrás en su fe. Nunca dejaron de mantener la constancia. El ministerio que nosotros desarrollamos hoy, en el caso mío como pastor, aunque es muy distinto a eso, tiene muchas dificultades. Que nadie se imagine que esto es fácil. Y la única manera en la que yo he podido apreciar la obra de Dios en su plenitud y la sigo viendo y sigo quedando asombrado es por la constancia que nosotros mantenemos en las cosas del Señor. Porque si yo no mantuviera esa constancia, yo me pregunto una cosa: ¿qué sería de ustedes entonces si yo soy el pastor de ustedes? Si yo no mantengo esa constancia y no mantengo esa capacidad de decir, vamos adelante muchachos, vamos a conectarnos a la oración, vamos a hacer el servicio de los miércoles. Miren las dificultades que se presentan. Estamos haciendo unos pilotos para poder hacer la virtualidad lo mejor que se pueda y hoy no podemos salir, no pudo salir la alabanza, se presentaron trabas. Ustedes saben yo qué hago cuando se presenta. Digo, Señor, yo dependo de ti.
La iglesia es tuya, pero que por mi parte, ustedes nunca me van a escuchar a mí renegando. Los que me conocen tan de cerca saben que yo nunca voy a renegar en una situación de estas. Voy a tener mi cara más alegre, voy a tener mi corazón más dispuesto, pero vamos a seguir adelante. Esa constancia es la que nos permite de alguna manera avanzar en la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Esa constancia en medio de las dificultades, que debe ir acompañada de la pureza de nuestro corazón, de conocimiento, de bondad, en el Espíritu Santo, de amor sincero, es la que nos debe ayudar a nosotros como hijos de Dios a seguir adelante y a ver lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero animarte en esta mañana a que, independientemente de las circunstancias por las que estés atravesando, que pueden ser algunas muy difíciles, tal vez otras sencillas, pueden haber problemas de salud, problemas de relaciones, pueden haber problemas económicos, pueden haber dificultades de muchos tipos. Mantengamos la constancia. Mantengamos la constancia en nuestra fe. El Señor se ha venido glorificando y lo seguirá haciendo en función o en la medida de que nosotros mantengamos la constancia. Porque es que Proverbios 14:14 en la primera parte dice algo que es importante entender y analizar. Mira lo que dice Proverbios 14:14, por favor. El inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. El inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. Cuando no somos constantes, esa inconstancia trae unos resultados. La inconstancia trae unas consecuencias. A veces nos preguntamos, ¿por qué no me resulta esto? ¿O por qué no me resulta lo otro? Pero lo más importante es mirar qué tan constantes somos nosotros. La constancia es uno de los aspectos más complejos en la vida espiritual, en la vida de fe. Y cuando nosotros somos constantes, el Señor nos premia, vemos los resultados, vemos la gloria manifiesta del Señor. Pero cuando nosotros somos inconstantes, también hay resultados. El crecimiento espiritual es directamente proporcional a la constancia que yo tenga. Si yo soy inconstante, no voy a ver lo que Dios tiene para mí. Y a veces me pregunto, Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué pasa con esto? Y resulta que es que la inconstancia recibe el pago, el inconstante recibirá el pago de su inconstancia. Pero la constancia, miremoslo en Santiago capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor que debe llevar a feliz término la obra. Mira lo que dice la Biblia allí, en Santiago 1:4. Y la constancia debe llevar a feliz término, ¿qué? La obra. La inconstancia tiene un pago. La inconstancia tiene unos resultados. La constancia también. La Biblia dice que la constancia lleva a feliz término la obra. ¿Qué sostiene nuestra constancia? Es la pregunta que yo me hago en este día. ¿Qué sostiene tu constancia y la mía? ¿Qué sostiene nuestra constancia? Para la iglesia de Tesalónica, su constancia era sostenida por su esperanza en el Señor Jesucristo. Ellos mantuvieron la constancia porque sabían que las promesas de Dios son ciertas. Y yo me voy a mantener, Señor, firme, porque yo tengo esperanza. Yo sé en quién he creído. Tesalónica se mantenía en una constancia sostenida porque sabía que el Señor es glorioso. Y Casarroca Llano Grande, ¿qué mantiene nuestra constancia? Y Hernán, ¿qué le mantiene la constancia sostenida? Y pregúntense cada uno de ustedes, ¿qué mantiene tu constancia sostenida? Nuestra obediencia a la palabra,
podría ser una causa para mantener nuestra constancia. Señor, yo voy a ser obediente a tu palabra. El deseo de alcanzar la voluntad de Dios. El deseo de alcanzar nuestras metas. Cuando uno se hace metas, propósitos, esas metas y esos propósitos nos deben a nosotros a llevar a mantener nuestra constancia. Voy a ser constante para alcanzar esos propósitos, para alcanzar esas metas. Recibir al final lo que esperamos. Saber que Dios tiene un premio para nosotros. Yo me gozo en el Señor cuando por la constancia vamos viendo la obra que Dios hace. Yo me gozo en el Señor cuando por algún aspecto de mi constancia alguien puede recibir una bendición de Dios. La transformación de su hogar, de su vida, que por cualquier esfuerzo que nosotros hagamos, la iglesia pueda mantener su vitalidad. La esperanza que al final recibamos las bendiciones de Dios. Miren, tan hermoso que podamos recibir las bendiciones de Dios. Iglesia, tenemos que ser constantes. Tenemos que ser constantes. La constancia llevará a feliz término la obra, pero la inconstancia también tiene un pago. Tenemos que ser constantes en las cosas del Señor. Yo quiero animar en esta mañana a toda la iglesia a mantener la constancia sostenida, a no echar para atrás por las dificultades, a no echar para atrás por los problemas, sino a mantenernos constantes. ¿Constantes en qué? Nuestra vida espiritual. Lo primero en lo que tenemos que ser constantes es en nuestra vida espiritual. La vida espiritual de las personas es como una montaña rusa. Es increíble. Recuerden lo que me enseñó un amigo tan especial, Hernán. En la vida espiritual, cuando no vas subiendo, vas bajando. Cuando yo soy constante en la vida espiritual, yo voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo. La gente se pregunta, ¿cómo fue que uno llegó a ser pastor? Ustedes saben cuál es la respuesta: la constancia. ¿Cómo fue que aquel llegó a ser el gerente de esa empresa? Hablaba con una persona el año pasado que me comentó que en la organización para la que trabaja comenzó en el archivo. Ahora es el gerente de una de sus grandes empresas. Y comenzó en el archivo. ¿Qué lo llevó a ese puesto? La constancia. Nosotros debemos ser constantes, número uno, en nuestra vida espiritual. Todos los días debemos avanzar en nuestra edificación. En nuestra edificación espiritual debemos ser constantes en congregarnos. Debemos ser constantes en el servicio a Dios. Y yo quiero aprovechar para darle gracias a Dios por la vida de todos los servidores de la iglesia. Porque verdaderamente, en su gran mayoría, todos hemos sido ¿qué? Constantes. Todos hemos sido constantes. Y esa constancia es una gran bendición. Que Dios los bendiga. Pero debemos ser constantes en los planes, en las metas, en los estudios, en nuestros anhelos, en nuestros logros. La Biblia dice que la constancia traerá a feliz término la obra. ¿Y qué es lo que quieres alcanzar? ¿Cuál es la visión en acción para este año? ¿Cuál es la visión que Dios te ha puesto? Yo quiero llegar a alcanzar esa visión. Pues quiero decirte que si quieres llegar a alcanzar esa visión, la constancia te llevará a alcanzarla. La constancia te llevará a alcanzar las metas, a alcanzar la visión. Me gustaría que hiciéramos una oración para pedirle al Señor que nos ayude. Y si alguno de nosotros ahí en su corazón está percibiendo algún tipo de inconstancia espiritual, algún tipo de inconstancia en su vida de fe, si por alguna razón, a pesar de las dificultades o en medio de las dificultades, sientes que estás siendo inconstante en tus relaciones, en tu vida de fe, en tu matrimonio, en el trabajo, en los estudios, le pidas al Señor que te ayude a ser constante. La palabra de Dios dice: ya que has guardado mi mandamiento, mi mandato de ser constante, yo te protegeré de las dificultades. Yo te cubriré de las dificultades.
Con tus ojos cerrados vamos a orar esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mantener nuestra constancia sostenida en todas las áreas de nuestra vida, empezando por la vida espiritual, empezando por la madurez, el crecimiento, la edificación. Señor, dile: yo necesito ser constante, yo quiero ser constante, yo espero lo mejor de ti para mí y por eso mantengo mi constancia sostenida. Yo espero, Señor, lo mejor de ti para mí, por eso me mantengo firme. Yo te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Yo sé que voy a alcanzar el propósito y las metas por las cuales tú me alcanzaste a mí. Pero sé que en la medida de mi constancia voy a recibir todas esas bendiciones, Señor, mucho más rápido, Señor. Gracias. Señor, quita de mi corazón toda inconstancia. Tu palabra dice que la inconstancia tiene un pago. Y yo no quiero recibir ese pago. Yo quiero recibir, Padre, como dice tu palabra, llevar a feliz término la obra, porque he sido constante. Ayúdame, Señor, tú conoces mi corazón y sabes que hay áreas donde no estoy muy fino, Señor, en el tema de la constancia. Ayúdame, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra. Yo te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre, yo te alabo. Yo te doy gracias, Señor, por los ejemplos de constancia que he recibido durante todos estos años. Y te doy gracias si de alguna manera he podido ser ejemplo de constancia para alguien. Pero yo te pido que de aquí en más, que de aquí para allá, Señor, me permita ser más constante todavía. Ser más constante en la práctica diaria, Señor, de los asuntos de fe. Ser más constante, Señor, en prender el fuego del Espíritu, en aprender de tu palabra, en comprender lo que tú tienes para mí. Ser más constante en desprender aquellas malas actitudes de mi vida, Señor, en emprender la marcha, Señor. Ser más constante en reprender lo que tenga que reprender. Gracias, Señor, yo te alabo, yo te bendigo. Yo te doy gloria y honra a ti, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor en esta hora? Gracias te damos, Señor. Que Dios los bendiga grandemente. Yo no sé si hay alguna persona que esté conectado por primera vez al servicio. Tal vez hay alguna persona que está conectado a este video o se va a conectar en estos días a este video. Y yo quiero animarte para hacer algo que llamamos la oración de fe o la oración de arrepentimiento. Hace 25 años, cuando llegué yo a la iglesia por primera vez, el pastor Darío Silva animó a las personas que iban al servicio por primera vez a hacer esta oración. Y yo hice esta oración. La hice con todo mi corazón, con devoción. Yo sentí en mi corazón esa necesidad de Dios. Ya sabía que la tenía. Pero cuando alguien me dijo: ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón para que nazcas de nuevo? Para que tengas una vida diferente, renovada. Yo inmediatamente dije que sí. Y yo quiero animar a las personas que están conectadas a este video a que hagan conmigo esta oración por primera vez. Todos los vamos a acompañar. Digan esto conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados y que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esta oración hoy por primera vez, que Dios te bendiga.